El océano Atlántico, infinito, oscuro, impredecible. Durante siglos fue el puente entre continentes, el camino del comercio, la ruta del progreso. Pero en 1939, ese mismo océano se transformó en algo más. Un campo de batalla sin fronteras. Las aguas frías del Atlántico Norte se convirtieron en el escenario de una guerra silenciosa, donde el enemigo no siempre se veía, pero siempre acechaba. Bajo las olas, los submarinos alemanes, los temidos U-Boote, cazaban en la oscuridad, moviéndose como lobos grises en busca de sus presas. Los convoyes aliados que llevaban vida, armas y esperanza desde América hasta las Islas Británicas. Cada travesía era una apuesta. Cada amanecer, una posibilidad de no volver a casa. Sobre la superficie, los escoltas británicos y estadounidenses trataban de proteger sus rutas con radares rudimentarios, cargas de profundidad y una fe inquebrantable. En los cielos, los aviones de patrulla buscaban sombras en el agua, sabiendo que un solo error podía costarles la vida. Durante 6 años, la batalla del Atlántico fue la más larga y desesperada de toda la guerra. Una guerra sin líneas de frente, sin gloria inmediata, donde los marinos libraban su destino entre el rugido del mar y el eco de las explosiones. Fue una lucha de resistencia, de inteligencia y de fe, porque en esas aguas el silencio podía matar más rápido que cualquier torpedo. Esta es la historia de los hombres que navegaron en la oscuridad, de los cazadores y los cazados, y del océano que se convirtió en el campo de batalla más grande del siglo XX. Archivo de Guerra presenta Batalla del Atlántico, el duelo silencioso. El océano Atlántico, vasto y despiadado, se extendía como un monstruo de acero líquido. A finales de 1939, sus aguas se convirtieron en el campo de batalla más extenso y silencioso de la Segunda Guerra Mundial. Un frente sin trincheras, sin banderas visibles, donde el enemigo podía acechar desde las profundidades, invisible, letal, esperando el momento exacto para atacar. Cuando Hitler lanzó su guerra relámpago en Europa, el mando alemán comprendió una verdad fundamental. Para derrotar a Gran Bretaña, primero había que asfixiarla. La isla dependía por completo de los suministros que cruzaban el Atlántico. Desde América y Canadá llegaban víveres, combustible, armas, repuestos, medicinas, esperanza. Si esas rutas se cortaban, el Reino Unido se rendiría sin necesidad de una invasión. Y así nació el objetivo estratégico más ambicioso de la Kriegsmarine: destruir los convoyes aliados y convertir el océano en un cementerio flotante. El arma elegida para esa tarea no era el gran acorazado ni el crucero de superficie, sino una máquina mucho más pequeña, casi invisible, el U-Boot, el barco bajo el mar. Los submarinos alemanes no eran una novedad. En la Primera Guerra Mundial ya habían sembrado el terror entre los mercantes, pero esta vez su desarrollo tecnológico y su doctrina táctica eran completamente nuevos. El hombre que dio forma a esa visión fue el almirante Karl Dönitz. Dönitz no era un marino cualquiera. Había servido como comandante de submarinos en la Gran Guerra. Había sentido el miedo y la presión de las cargas de profundidad y creía que el futuro de la guerra naval no estaba en los cañones, sino en la invisibilidad. Desde 1935, bajo su dirección, Alemania comenzó a reconstruir su flota submarina en secreto, violando abiertamente el Tratado de Versalles. Cuando estalló la guerra,
apenas contaba con 57 submarinos listos para el combate. Era una fuerza pequeña pero disciplinada, entrenada y fanáticamente leal. Dönitz diseñó una nueva táctica, la Rudeltaktik, conocida por los aliados como la Wolfpack, la táctica de la manada de lobos. En lugar de cazar en solitario, los U-Boote operarían en grupos coordinados por radio. Un submarino explorador detectaba un convoy. Inmediatamente transmitía su posición y decenas de submarinos convergían sobre el objetivo, atacando de noche y desde distintos ángulos. Era un método letal. Los convoyes se veían rodeados por enemigos invisibles. Cada torpedo lanzado era una sentencia. Cada explosión un rugido en la oscuridad. En los primeros meses de 1940, los resultados superaron cualquier expectativa. Las fuerzas aliadas carecían de radar efectivo. Los sonares eran primitivos y los destructores escasos. Los convoyes navegaban casi ciegos por el Atlántico Norte y los U-Boote cazaban con impunidad. En un solo año, más de 1000 barcos aliados fueron hundidos. Los marineros británicos comenzaron a llamarlos The Grey Wolves, los lobos grises, por el color metálico de sus cascos y su ferocidad implacable. Dentro de los submarinos, la vida era un infierno. El espacio era tan reducido que los hombres dormían en turnos, compartiendo literas con los torpedos. El aire se volvía irrespirable. El olor a diésel impregnaba la piel y la humedad lo cubría todo: ropa, comida, almas. No había día ni noche, solo relojes y órdenes. Los ataques duraban segundos. La espera, interminable. Sin embargo, el espíritu de camaradería era absoluto. Dönitz los llamaba mis muchachos y ellos lo llamaban el padre de la manada. En Berlín, el Ministerio de Propaganda de Goebbels los convirtió en héroes modernos. Fotografías, noticiarios, incluso cómics los mostraban como defensores del Reich bajo las olas. Ningún comandante simbolizó mejor ese mito que Günther Prien, del U-47. En la noche del 13 al 14 de octubre de 1939, Prien se deslizó silenciosamente en la base naval británica de Scapa Flow, el puerto más vigilado del Reino Unido. Con precisión quirúrgica, lanzó torpedos que partieron en dos al acorazado HMS Royal Oak, matando a más de 800 marineros británicos en su camarote. Cuando regresó a Alemania, fue recibido como un conquistador. Hitler lo condecoró personalmente con la Cruz de Caballero, y su rostro apareció en todos los periódicos del Reich. Por primera vez en la guerra, el pueblo alemán sintió que su marina podía desafiar al poder británico. Pero Dönitz, pragmático, sabía que las victorias heroicas no bastarían. Para asfixiar a Inglaterra se necesitaban cientos de U-Boote operando sin descanso. Alemania inició una producción frenética. En 1941 ya tenía más de 200 submarinos activos. La guerra en el Atlántico se convirtió en un juego de sombras. Los marinos aliados navegaban bajo la constante amenaza del ping, del sonar y del rugido de un torpedo. Los sobrevivientes de los ataques describían escenas de horror. Explosiones que lanzaban hombres al mar ardiente. Gritos que se perdían en la noche. Barcos que se hundían en minutos, dejando un rastro de aceite, fuego y silencio. En los informes británicos, una frase comenzó a repetirse: el Atlántico huele a muerte. En respuesta,
La Royal Navy comenzó a desarrollar nuevas tácticas de defensa. Formaciones cerradas, convoyes con escoltas, uso experimental del radar y del sonar. Pero al principio, todo parecía insuficiente. Entre 1940 y 1942, los U-Boote hundieron más de 3.000 barcos aliados, y los periódicos británicos hablaban abiertamente de una crisis del Atlántico. Los marinos de los convoyes sabían que cada viaje era una apuesta mortal. En los puertos de Halifax y Liverpool, antes de zarpar, los capitanes brindaban con té o whisky y decían lo mismo: «Nos vemos del otro lado, si el mar lo permite». Las patrullas aéreas eran escasas y la inmensidad del Atlántico hacía imposible proteger cada barco. Los U-Boote atacaban con precisión quirúrgica. Emergiendo de noche, disparaban una salva de torpedos y desaparecían bajo las olas. La radio del almirantazgo británico interceptaba los mensajes de victoria alemanes. 2 buques confirmados. Volvemos a casa. Heil Hitler. En el verano de 1941, Dönitz se sentía imparable. Alemania dominaba Europa continental y el Atlántico parecía estar a su merced. Los comandantes de U-Boote, Prien, Kretschmer, Schepke, se convirtieron en celebridades del Reich. Cada uno acumulaba decenas de barcos hundidos y era recibido con honores. Pero el éxito trajo consigo arrogancia. La manada de lobos comenzó a depender excesivamente de las comunicaciones por radio. Cada mensaje enviado al cuartel del almirantazgo alemán era una posible pista para el enemigo. En un edificio gris en Inglaterra, un grupo de matemáticos y lingüistas trabajaba día y noche para aprovechar ese punto débil. En Bletchley Park, Alan Turing y su equipo intentaban descifrar el código Enigma, la máquina que protegía las transmisiones secretas de los submarinos alemanes. Aún no lo sabían, pero su éxito cambiaría el curso de la guerra. Mientras tanto, el Atlántico seguía rugiendo. En la superficie, los convoyes aliados navegaban en silencio, con luces apagadas, bajo la lluvia y el miedo constante. Los submarinistas alemanes, escondidos a cientos de metros bajo el agua, escuchaban los motores de los barcos enemigos a través de sus hidrófonos, esperando el momento de atacar. En sus diarios, muchos escribían frases que reflejaban la tensión interminable. El mar ya no es azul, es gris como nuestras almas. Entre 1941 y 1942 se hundieron tantas toneladas de carga que Winston Churchill admitió más tarde: «La única cosa que realmente me asustó durante toda la guerra fue la amenaza de los U-Boote». Y tenía razón. En aquellos años, el Atlántico se convirtió en la arteria vital de la resistencia aliada y en el cementerio de miles de marinos. Los lobos grises reinaban, pero su dominio no duraría para siempre. Prien desaparecería en una misión sin retorno. Kretschmer sería capturado y poco a poco los convoyes aliados comenzarían a contraatacar, apoyados por nuevas armas, radares y el poder de la inteligencia. Pero eso aún estaba lejos. Por ahora, el mar seguía siendo su territorio. Cada noche, bajo la luna del Atlántico, los U-Boote emergían del silencio, lanzaban sus torpedos y volvían a hundirse en la oscuridad. El sonido de los motores diésel se mezclaba con el rugido de las olas. Era el canto de caza de los lobos grises, los amos del abismo. El Atlántico, en 1941, era un cementerio líquido. Cada semana, los buques mercantes desaparecían sin dejar rastro. Las cifras eran frías, impersonales,
miles de toneladas de acero hundidas, miles de vidas perdidas. Pero detrás de cada número había hombres que seguían navegando, sabiendo que el mar podía devorarlos en cualquier momento. En los muelles de Liverpool, Halifax o Nueva York, los marineros observaban cómo los barcos eran cargados con combustible, alimentos, armamento, medicinas. Sabían que sin ellos, Gran Bretaña moriría de hambre antes de fin de año, y aún así subían a bordo. La batalla del Atlántico no fue una guerra de héroes con uniformes brillantes, sino de hombres anónimos que desafiaron el miedo día tras día. Para proteger esos buques, los aliados adoptaron una estrategia ancestral: viajar juntos. Nació así el sistema de convoyes. Decenas de barcos mercantes navegando en formación cerrada, escoltados por destructores, corbetas y fragatas armadas con cargas de profundidad. Cada convoy tenía un nombre, H, X, O, N, S, C, y un destino. Las comunicaciones eran estrictas, las luces apagadas, las radios en silencio. Era una procesión de sombras deslizándose por el océano. Los escoltas británicos formaban una barrera alrededor de los mercantes. Su misión no era hundir submarinos, sino ganar tiempo, hacer que los U-bote fallaran el disparo, obligarlos a sumergirse, proteger la carga a toda costa. Pero la realidad era brutal. En los primeros años, la escolta era insuficiente. Muchos convoyes solo tenían 2 o 3 destructores para proteger 40 o 50 barcos. En la oscuridad, un solo torpedo podía destruir la disciplina y convertir la formación en caos. Los marinos contaban que, cuando un barco era alcanzado, el mar se iluminaba por segundos y luego volvía a la negrura absoluta. A veces, escuchaban los gritos de los sobrevivientes, pero no podían detenerse. Si un buque salía de la formación para rescatar, se convertía en blanco fácil. Si escuchas los gritos, ya es demasiado tarde, decían los veteranos. A pesar del horror, la moral se mantenía gracias a la disciplina y la esperanza. Los aliados sabían que, si lograban mantener abierta la ruta marítima, podrían resistir el bloqueo alemán. Era una guerra de paciencia y sacrificio. En 1941, Winston Churchill creó el Comando de Escolta del Atlántico, dirigido por el almirante Sir Max Horton. Horton comprendió que la defensa debía ser coordinada, no improvisada. En lugar de enviar barcos sueltos, organizó grupos de escolta permanentes, entrenados para cazar submarinos en equipo. Se instalaron nuevas bases en Islandia y Terranova, lo que permitió cubrir la zona negra del Atlántico, aquella región donde antes los U-bote atacaban impunemente, fuera del alcance de la aviación costera. Además, comenzó una revolución tecnológica. Los radares de superficie mejoraron su alcance. Los sonares A, S, D y C fueron recalibrados para detectar movimientos bajo el agua, y los barcos escolta recibieron cargas de profundidad más potentes y lanzadores de mortero antisubmarino. Poco a poco, el equilibrio comenzó a cambiar. A bordo de los convoyes, la tensión era constante. Las tripulaciones dormían con chalecos salvavidas puestos, sabiendo que un torpedo no daba aviso. El sonido del sonar, ese ping repetitivo, se convirtió en el latido del miedo. Pero también había momentos de calma. En las noches tranquilas, los marinos miraban el cielo y pensaban en casa, en las familias que dependían de ellos, en los países enteros que esperaban su llegada.
porque el mar, más que una línea de combate, era una línea de vida. Sin esos convoyes no habría día D, ni desembarco, ni victoria. En 1942, Estados Unidos entró oficialmente en la guerra. Su marina aportó nuevos buques, más escoltas y un sistema logístico que pronto transformó la batalla. Sin embargo, la llegada estadounidense trajo también errores. Durante los primeros meses, las ciudades de la costa este, Nueva York, Boston, Norfolk, mantuvieron las luces encendidas, ignorando el peligro. Para los U-bote, aquello era un banquete. Desde el Atlántico Medio, los submarinos observaban las siluetas de los buques mercantes recortadas contra el brillo de la ciudad y disparaban a placer. Entre enero y mayo de 1942, los alemanes hundieron más de 500 barcos en la costa americana. Los marinos la llamaron la segunda edad de oro de los U-bote. Pero pronto, la arrogancia volvió a costarles caro. Los aliados aprendieron. Las luces se apagaron. Se instauró el sistema de apagón total y los convoyes comenzaron a organizarse también en el Atlántico Occidental. La aviación antisubmarina, equipada con radares y reflectores, empezó a cazar U-bote durante la superficie nocturna. Los lobos grises ya no podían atacar sin ser vistos. En los convoyes, los marineros empezaron a notar la diferencia. Había noches en las que pasaban intactos y por primera vez algunos barcos llegaban a destino sin bajas. La esperanza regresó al Atlántico. En el verano de 1942, un joven oficial británico escribió en su diario: «Aún perdemos barcos, pero ya no perdemos el alma». Esa esperanza tenía un precio alto. Las pérdidas seguían siendo terribles. Y cada viaje era una batalla contra la fatiga, el frío y el miedo. Pero algo estaba cambiando. La cooperación. Marinos británicos, canadienses y estadounidenses comenzaron a operar como una sola fuerza. Compartían inteligencia, recursos y victorias. El Atlántico dejó de ser un mar dividido y se convirtió en un frente unido. En 1943, la balanza empezó a inclinarse definitivamente. Los convoyes ahora viajaban con apoyo aéreo continuo. Los destructores de escolta contaban con nuevas armas antisubmarinas, como el Hedgehog, capaz de lanzar un enjambre de bombas hacia adelante. Y las estaciones de radiogoniometría localizaban las transmisiones enemigas. Las manadas de lobos comenzaron a ser cazadas. En mayo de 1943, conocido como el Mayo Negro de los U-bote, Alemania perdió 41 submarinos en solo 4 semanas. Dönitz, que había soñado con dominar el océano, se vio obligado a retirar la mayor parte de su flota. A partir de ese momento, los convoyes aliados navegaron con una confianza que nunca antes habían tenido. El océano, que había sido su tumba, se convirtió en su camino hacia la victoria. Los marinos lo sabían, pero también recordaban a los que no regresaron. En los puertos, cuando los convoyes sobrevivientes atracaban, los hombres contaban los huecos en la formación y guardaban un minuto de silencio. Porque cada barco hundido había comprado tiempo y cada sacrificio había acercado la libertad. En total, más de 36.000 marinos aliados perdieron la vida en la batalla del Atlántico. Pero gracias a ellos, millones más pudieron vivir. Su lucha fue larga, silenciosa y muchas veces invisible. Sin embargo, en el rugido de las olas, aún puede escucharse el eco de sus motores,
la vibración de los convoyes avanzando hacia la oscuridad, manteniendo viva la esperanza del mundo libre. Así nació la victoria del Atlántico. Y aunque los lobos grises aún merodeaban bajo las olas, el mar ya no les pertenecía. Durante los primeros años de la guerra, los submarinos alemanes parecían invencibles. Cada noche, desde las profundidades, los U-Boote enviaban mensajes a sus bases en Francia y Alemania. Breves, precisos, transmitidos con una confianza casi arrogante. Convoy detectado al norte de Islandia. Ataque al amanecer. Dönitz y su Estado Mayor recibían esas transmisiones cifradas con una máquina que los alemanes consideraban indescifrable. Enigma. Una caja metálica con 3 rotores internos, cables y bombillas, capaz de generar miles de millones de combinaciones. Cada letra se transformaba en otra. Cada día el código cambiaba. En Berlín estaban seguros. Nadie podría penetrar ese muro. Pero el enemigo escuchaba y esperaba. Desde 1939, los británicos interceptaban cada una de esas transmisiones. No podían leerlas, pero las almacenaban, como piezas de un rompecabezas imposible. En un lugar aislado de Buckinghamshire, rodeado de campos y niebla, se encontraba Bletchley Park, una vieja mansión victoriana convertida en el corazón secreto de la inteligencia británica. Allí, bajo una disciplina casi monástica, cientos de matemáticos, lingüistas y criptógrafos trabajaban sin descanso. Entre ellos había un hombre reservado, de hablar rápido y mirada distante, Alan Turing. Turing era un genio en silencio. Su mente veía patrones donde otros veían caos. Mientras el mundo se desangraba en los frentes, él libraba una guerra diferente, la guerra de las mentes. Su misión era simple y casi imposible: romper Enigma. Con la ayuda de los polacos, quienes antes de la guerra habían obtenido una versión inicial de la máquina, Turing comenzó a diseñar un dispositivo capaz de probar miles de combinaciones por minuto. La Bombe. Era una máquina del tamaño de un armario, llena de engranajes y cables, que sonaba como un reloj gigante. Día tras día, los operadores alimentaban la máquina con los mensajes interceptados de los U-Boote, buscando una coincidencia, una grieta en la muralla. Y finalmente la encontraron. En 1941, una torpeza alemana cambió el curso de la historia. Un operador de radio de la Kriegsmarine, al repetir 2 veces el mismo mensaje con claves diferentes, dio a los británicos la pista que necesitaban. Bletchley Park logró romper el código naval de Enigma. Los británicos podían leer los mensajes de los U-Boote, conocer su posición, sus órdenes y sus planes. Era como si la Royal Navy hubiera ganado ojos bajo el mar. La información era tan sensible que recibió un nombre en clave: Ultra. Solo un puñado de oficiales conocía su existencia. Ni siquiera los capitanes de convoyes sabían que su seguridad dependía de una máquina y de un matemático que trabajaba en un edificio sin ventanas. A partir de ese momento, la batalla cambió de naturaleza. Los británicos comenzaron a redirigir los convoyes lejos de las zonas de patrulla de los submarinos. Los ataques alemanes fallaban sin saber por qué. Los lobos grises, ciegos en su propia caza, se lanzaban sobre mares vacíos. En Berlín, Dönitz sospechaba algo. Los patrones de fracaso eran inexplicables. Las manadas llegaban tarde o encontraban escoltas inesperadas. Ordenó revisar todos los procedimientos de radio.
Cambió las frecuencias, los libros de códigos, incluso el número de rotores en las máquinas Enigma. Pero nada funcionó. Bletchley Park siempre se adelantaba. Cada nuevo modelo de enigma descifrado era una victoria silenciosa, una batalla ganada sin disparar un solo torpedo. En una nota de 1942, Turing escribió: «La guerra se gana en el silencio». Y tenía razón. En el mar, los capitanes aliados comenzaron a notar lo imposible. Los ataques disminuían. Algunos pensaron que era suerte. Otros, que los alemanes habían perdido el rumbo. Nadie imaginaba que la verdadera razón se escondía en un edificio de ladrillo, donde mujeres y hombres sin uniforme salvaban vidas con lápices, papel y matemáticas. Bletchley Park trabajaba día y noche. Los analistas se enfrentaban a miles de mensajes diarios. Cada pequeño detalle, una palabra repetida, una abreviatura, un error humano, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de marinos. En 1943, con la ayuda de los estadounidenses, se desarrollaron máquinas aún más potentes y se instaló una red de centros ultra por todo el Atlántico. Los informes de posiciones enemigas llegaban en tiempo casi real al cuartel general de la Royal Navy. Las escoltas comenzaron a cazar a los cazadores. El Atlántico, que durante años había sido territorio alemán, empezó a volverse un lugar peligroso para los U-Boot. Las interceptaciones permitieron emboscar submarinos en superficie, coordinar patrullas aéreas y evitar rutas comprometidas. Cada vez que un submarino desaparecía, una luz se encendía en Bletchley Park. Otra manada neutralizada, otra ruta segura, pero Ultra debía permanecer en secreto. El gobierno británico prefería sacrificar convoyes enteros antes que revelar que había roto Enigma. Si los alemanes lo descubrían, cambiarían todo su sistema y el milagro terminaría. Por eso, muchos marinos murieron sin saber que habían sido sacrificados por una causa mayor. Era una guerra de decisiones imposibles. Turing y su equipo llevaban la carga de ese silencio. En sus informes nunca escribían «salvamos un convoy», sino «resultado satisfactorio», como si la victoria tuviera que esconderse detrás de palabras frías. En 1943, los alemanes introdujeron el nuevo modelo de máquina Tritón, con 4 rotores. Creían que era invulnerable. Durante meses, las interceptaciones se volvieron incomprensibles. Los U-Boot recuperaron parte de su eficacia. Fue el momento más oscuro para Bletchley Park. Pero una serie de capturas navales volvió a dar esperanza. En el Atlántico, los aliados lograron abordar varios submarinos dañados, recuperando manuales y máquinas Enigma intactas. Con ese material, los británicos y estadounidenses descifraron el nuevo código. A partir de entonces, el fin estaba cerca. En primavera de 1943, Dönitz perdió contacto con varias flotillas. Los mensajes no llegaban. Los submarinos no regresaban. El lobo gris estaba herido de muerte y no sabía por qué. La batalla del Atlántico, que había empezado como un juego de fuerza y audacia, se estaba decidiendo en despachos, antenas y cerebros humanos. La tecnología había cambiado el equilibrio. En las profundidades del océano, los torpedos seguían rugiendo, pero ahora eran guiados por información, no por suerte. En la superficie, los convoyes navegaban cada vez con más seguridad, protegidos por un escudo invisible, la inteligencia.
El enigma del silencio había sido resuelto, y con él, el dominio alemán sobre el Atlántico comenzaba a desaparecer. Archivo de Guerra presenta el día en que las matemáticas vencieron a los lobos del mar. En la primavera de 1943, el océano Atlántico empezó a cambiar de sonido. Durante años, el rugido había sido alemán. Las hélices de los U-Boote marcaban el ritmo de la guerra, y cada explosión en la superficie era una señal de éxito para la Kriegsmarine. Pero ahora, ese rugido comenzaba a desvanecerse. Por primera vez, desde 1939, las pérdidas alemanas superaban a las aliadas. En mayo de 1943, 41 submarinos fueron destruidos en un solo mes. Dönitz lo llamó el Mayo Negro. Lo que había sido una caza se había convertido en una trampa. Los convoyes aliados, ahora equipados con nuevos radares, podían detectar submarinos a kilómetros de distancia, incluso en plena noche o con mal tiempo. En el aire, los aviones de patrulla del Coastal Command volaban día y noche, equipados con reflectores y radares de microondas que podían ver incluso bajo la lluvia. Por primera vez, el Atlántico tenía ojos. Cuando un U-Boat emergía para recargar baterías, un avión lo localizaba, lanzaba cargas de profundidad o marcaba la posición para los destructores cercanos. El cazador se convirtió en presa. En los informes aliados, la expresión contacto firme se repitió como una sentencia. Las tácticas también habían cambiado. Los grupos de escolta aliados ya no se limitaban a defender convoyes. Ahora cazaban activamente. El mar se dividió en sectores patrullados por flotillas de destructores y fragatas antisubmarinas que cooperaban con aviones desde bases en Islandia, Terranova y las Azores. Las nuevas armas fueron decisivas. Entre ellas, el Hedgehog, un lanzador de mortero que arrojaba una lluvia de bombas hacia adelante. A diferencia de las cargas de profundidad tradicionales, el Hedgehog explotaba solo al contacto con el casco enemigo, permitiendo ataques más precisos y silenciosos. Junto con él, llegó el Leylight, un poderoso reflector instalado en los bombarderos británicos, capaz de iluminar un submarino en superficie durante la noche. Por primera vez, la oscuridad dejó de ser aliada de los lobos grises. Dönitz observaba impotente cómo su flota se desmoronaba. Intentó contraatacar con nuevas tecnologías el torpedo acústico Daunkönnig, que seguía el sonido de las hélices enemigas, y el Snorkel, un tubo que permitía a los submarinos usar sus motores diésel mientras permanecían sumergidos. Pero nada de eso bastó. Los aliados respondían con contramedidas inmediatas: cebos acústicos, cambios de rumbo, falsas señales de sonar. La ventaja tecnológica alemana se había evaporado. En tierra, las fábricas de los astilleros alemanes producían un nuevo modelo, el U-Boat tipo 21, un submarino revolucionario, más rápido y silencioso. Pero cuando estuvo listo, ya era demasiado tarde. La guerra había girado irremediablemente hacia el lado aliado. A mediados de 1944, el dominio del Atlántico era total. Los convoyes aliados transportaban millones de toneladas de suministros a Europa, preparando el terreno para el día D y la liberación del continente. Sin esas rutas seguras, el desembarco en Normandía habría sido imposible. En su diario, un oficial británico escribió:
cada caja de municiones en Normandía tiene el precio de un barco hundido en el Atlántico. Era cierto. La victoria en el mar había sido comprada con sangre y acero. Más de 36.000 marinos aliados y 30.000 submarinistas alemanes murieron en aquella guerra silenciosa. En los puertos franceses ocupados, Saint-Nazaire, Lorient, Brest, los refugios de hormigón de la Kriegsmarine aún estaban llenos de U-Boote inmóviles, atrapados en sus propias bases, sin poder salir. El mar, que una vez los había protegido, ahora era su prisión. En abril de 1945, cuando Berlín estaba en ruinas, los últimos submarinos recibieron la orden de rendirse. Algunos obedecieron, otros rehusaron. Decenas de capitanes alemanes decidieron hundir sus propios barcos antes que entregarlos. Los hombres del U-Boot 977 y del U-530 navegaron hasta Sudamérica, buscando escapar del fin inevitable del Reich, pero la era de los lobos grises había terminado. En el silencio del océano, los restos de cientos de submarinos aún descansan, convertidos en monumentos de acero a una guerra sin rostro. Durante mucho tiempo, el mito del U-Boat sobrevivió, el del guerrero invisible, el cazador solitario. Pero para los que estuvieron allí, no hubo gloria, solo oscuridad, miedo y un zumbido interminable en los oídos. El eco de las hélices girando en las profundidades. Con el final de la batalla del Atlántico, el mar recuperó su silencio. Las rutas volvieron a llenarse de barcos mercantes y las olas cubrieron los rastros de la guerra. Sin embargo, el impacto de aquella batalla fue mucho más profundo que sus números. La guerra en el Atlántico enseñó al mundo que la información, la cooperación y la tecnología podían ser más poderosas que la fuerza bruta. En las oficinas de Londres, un joven oficial de inteligencia escribió: «Ganamos la guerra no porque fuimos más fuertes, sino porque aprendimos a escuchar mejor». Dönitz, capturado tras la caída de Alemania, sería el último presidente del Tercer Reich. En los juicios de Nuremberg, declaró con frialdad: «Solo hice mi deber. Luché por el mar, pero el mar, indiferente, ya no le pertenecía a nadie». Los convoyes navegaron libres. Los océanos volvieron a ser caminos de comercio y esperanza, y las profundidades conservaron para siempre los secretos de aquellos años. Los hombres de ambos bandos compartieron un mismo destino: la soledad del agua, el rugido lejano de un motor y la certeza de que la muerte podía llegar sin aviso. Cuando terminó la guerra, muchos supervivientes del mar regresaron a sus hogares, pero pocos lograron dormir sin escuchar el sonido del sonar o el estallido de una carga de profundidad. Para ellos, la batalla del Atlántico nunca terminó realmente. Archivo de Guerra recuerda su historia no como una victoria o una derrota, sino como un testimonio de resistencia humana, porque bajo las olas, más allá de la estrategia y la tecnología, hubo hombres que siguieron navegando cuando todo parecía perdido. Y en ese silencio, el Atlántico guardó su memoria. Cuando los cañones callaron en 1945 y las aguas del Atlántico recuperaron su calma, el mundo apenas comenzaba a comprender lo que realmente había ocurrido bajo sus olas. Durante casi 6 años, aquel océano había sido escenario de la batalla más larga, más silenciosa y más decisiva de la Segunda Guerra Mundial. No tuvo un día D, ni una bandera izada sobre una colina. No hubo multitudes celebrando en las calles.
Fue una guerra de ruido metálico y noches interminables, una lucha donde los héroes rara vez fueron vistos y los enemigos rara vez fueron odiados. Pero sin esa batalla, ninguna otra habría sido posible. Sin los convoyes del Atlántico, no habría habido armas para el Alamein, ni combustible para Normandía, ni alimentos para mantener en pie a Gran Bretaña. La batalla del Atlántico fue el hilo invisible que sostuvo a la guerra aliada. Los hombres que la pelearon, británicos, canadienses, estadounidenses, noruegos, polacos, franceses, alemanes, compartieron un mismo enemigo, el mar. Muchos no murieron por un disparo, sino por el frío, el hambre o la soledad. Años después, un veterano canadiense recordaría: no sabíamos si estábamos ganando o perdiendo. Solo sabíamos que teníamos que seguir navegando. Esa fue la esencia de la guerra en el Atlántico. Resistencia, rutina, valor sin testigos. Con el tiempo, el mundo reconoció su importancia. Los archivos desclasificados revelaron que el trabajo de inteligencia de Bletchley Park había acortado la guerra al menos 2 años. Las estrategias de los convoyes se convirtieron en base de la doctrina naval moderna, y las lecciones aprendidas bajo las olas dieron forma a la guerra tecnológica del futuro. El uso de radares, el análisis de señales, la cooperación multinacional y la información como arma. En muchos sentidos, el Atlántico fue el laboratorio del siglo XX. Allí nació la guerra electrónica, la criptografía moderna y la idea de que los datos podían salvar más vidas que los cañones. Para Alemania, el fin fue amargo. De los casi 1.150 U-Boot que zarparon durante la guerra, más de 780 fueron destruidos. De los 40.000 hombres que sirvieron en ellos, solo 1/4 parte sobrevivió. Fue, estadísticamente, la unidad militar con mayor tasa de mortalidad de toda la guerra. Muchos de sus restos yacen hoy a miles de metros de profundidad, sellados por el silencio eterno del océano. En contraste, el esfuerzo aliado consolidó una red global de cooperación sin precedentes. La Marina Real Británica y la Armada de los Estados Unidos desarrollaron una sincronía táctica que se mantendría durante la Guerra Fría. Las rutas del Atlántico se convirtieron en arterias seguras del comercio mundial, uniendo los continentes que una vez la guerra intentó separar. En 1949, el comandante norteamericano Roscoe Hillenkoetter escribió: «La batalla del Atlántico no fue ganada en un día, sino en cada travesía, una y otra vez, hasta que el mar se rindió». Hoy, más de 80 años después, el Atlántico guarda bajo sus aguas una memoria colectiva. En el fondo, los cascos oxidados de los U-Boot y los barcos mercantes descansan lado a lado, enemigos y aliados unidos por el tiempo. Los buzos que los visitan describen un silencio absoluto, un silencio que parece contener los ecos de las hélices y las voces apagadas de los marinos. En algunos lugares, los peces nadan entre los restos de las cargas de profundidad, y las algas cubren lentamente los nombres de los barcos. La guerra, incluso bajo el agua, terminó por volverse parte de la vida, pero su legado no desapareció. La batalla del Atlántico enseñó que la fuerza sin conocimiento es ciega y que la información sin coraje es inútil. Enseñó también que ninguna nación puede sobrevivir aislada, que la cooperación y la inteligencia compartida son las verdaderas armas de la victoria. En un siglo dominado por la tecnología,
Los ecos del Atlántico resuenan aún en cada radar, en cada satélite que observa los océanos, en cada código que protege los secretos del mundo moderno. Y aunque los hombres que lucharon allí ya no están, su historia sigue viva, porque el mar nunca olvida. Cada ola que rompe sobre las costas de Europa y América lleva consigo un fragmento de aquella lucha, un susurro de motores, un destello de memoria. Archivo de Guerra cierra aquí su relato de la batalla del Atlántico con un último pensamiento que bajo el rugido del océano, entre la oscuridad y el acero, miles de hombres pelearon no por gloria, sino por un futuro que jamás llegarían a ver. Y gracias a ellos, el mundo pudo navegar de nuevo. El océano se convirtió en un campo de batalla, y de ese campo nació la paz.